Shalom y Boirun al primer episodio de Merci Mucho, donde estamos conservando ladino con la cocina. Hoy estamos gozando una de las comidas sefardíes más famosas, borrecas de queso. Primero necesitamos fojaldo. Si quieres mercarla, no hay una diferencia grande, pero quiero hacer mi fojaldo de cero. Esta receta es una de las más colayas y simples de fojaldo que yo sé. Queremos mantener todo frío, porque la manteca debería no derretir hasta hornear. Entonces quiero dejar mi chanaca en la bucera por un par de minutos antes de empezar. En una chanaca grande, mezclar 2 finjanes de harina y una pizca de sal. Cortar una barra de manteca frío en trozos chicos. Ajustar la manteca a la chanaca y mezclar. Quieres cubrir cada trozo con la harina. Ajustar una copa de agua frío y mezclar hasta tienes una pala de masa con pedazos de manteca. La borreca tiene su origen en la pastel turcana börek. Se dice que el verbo börek viene de turco börek, que significa rene. Se come alrededor del antiguo Imperio Otomano, pero la versión judío tiene influencias especiales. Judíos trajeron empanadas con vosotros de Sefarad y la combinación de empanadas, la borek local y kashrut crearon la borreca moderna que usamos ahora. Formar la masa en un disco y abrullarla en filme. Quieres dejarla en la bucera por 20 o 30 minutos. Enharinar tu tesia, quitar la masa y planar hasta la forma un rectángulo. Doblar en 3 eres, reternarla, chevirierla y aplanarla de nuevo. Se llama laminación. Estoy ajustando mucho harina porque mi masa está muy apegosa. Después 6 o 7 veces, si tu masa se ve uniforme, embrullarla en filme y dejarla en la bucera hasta estamos listos a hacer las borrecas. Ahora vamos a hacer el gomo. En una chanaca, mezclar un media finjan de queso feta, un tercer finjan de queso cascaval, un tercer finjan de queso requesón o ricota, un huevo y un poco de sal y pimienta. Me gusta rasgar el queso cascaval antes de ajustarlo. Romper cualquier pedazos grandes de queso con un pirón. Deberías endrinar tu tesia, no quieres las borrecas se apaguen. Tomar el fojaldo y aplanarla en una cuadrada de 12 a 12 pulgadas. Cortarla en 9 cuadrados. Ajustar una cuchara de la goma a cada cuadrado de fojaldo. Doblarlas en triángulos o cuadrados, no importa. Y cerrar las borrecas con un pirón. Aquí tenía un poco demasiado fojaldo, ahora estoy haciendo una borreca extra. Posar las borrecas sobre un tepsi con papel cocina. Mezclar la yema de un huevo y un poco de agua por glasearlas. Caplardear las borrecas con susames pretos y blancos. Meterlas al horno de 350 degrees por 30 minutos o 35 minutos para mis javarim a altura como yo. Y voilà, borrecas. Eso es una comida de desayuno número 1 en Israel, por una razón bueno. Están deliciosos. Salada, mantecosa, no son las más saludosas, pero no hay vida sin comida buena. Aparte de queso, hay versiones con patata, carne, espenica o una combinación de esos. Entonces, merci mucho por ver y gozar.